movimiento con este coro gigante que dice así: 1, 2, 3. Llegado el momento, es el tiempo perfecto para juntos fomentar el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Movimiento Nacional por la Esperanza. Recordarles que ya nuestras asambleas son todos los lunes, a partir de la semana pasada, entonces ya, para aquellos que se han confundido, les ofrecemos una disculpa, pero ya nos pasamos todos los lunes a las 8 de la noche, aquí en el Salón de Crillón, en el mismo lugar. Nos acompañan aquí en el Presidium nuestra compañera coordinadora de las Juventudes del MNE, Maite Camacho. Nos acompaña desde la Alcaldía Tlalpan nuestro compañero Conrado López Orozco. Como cada 8 días, nuestro compañero de la Alcaldía también Tlalpan, el compañero Carlos Nieto. Nos acompaña de aquí de la Benito Juárez nuestra compañera Matilde Figueroa. Nos da mucho gusto que esté aquí presente nuestra compañera de lucha de hace mucho tiempo, nuestra compañera de Tlalpan, Marisela Contreras Julián. Nos acompaña nuestra dirigente en el Estado de México, Celina Trujillo. Nos acompaña una compañera joven, también ella, nuestra compañera Sandra Paola Ruiz. Desde el estado de Oaxaca nos acompaña el compañero profesor Alejandro Osorio. También se encuentra con nosotros nuestro compañero enlace en el estado de Yucatán, el compañero Noé Flores. Nos da mucho gusto recibirlo y vemos que trae compañeros acompañándolo. Nuestro compañero Zeus Vázquez, de Fuerza Azteca Artesanal, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bienvenidos, compañeros y compañeras. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez.
Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Zeus Vázquez. Buenas tardes, profesor René Bejarano. Es un gusto estar esta tarde con usted. Compañeras y compañeros, muy buenas tardes a todos. Hoy nos sentimos honrados y celebramos el estar aquí. Estamos convencidos que el trabajo mutuo y la colaboración, en el marco del respeto, siempre es la vía en el proceso de construcción del proyecto de nación con miras al 2024. Reconocemos en usted un referente político y social y coincidimos con su visión. En la cuarta transformación de nuestro país es imperativo alcanzar el bienestar para todos. Las comunidades indígenas seamos vistas y tratadas como sujetos de derechos. Estamos convencidos que sumando fuerzas lograremos grandes resultados en beneficio de todos. Estamos trabajando con fuerza y cooperación. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Zeus Vázquez, por estas palabras. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Conrado López Orozco. Buenas tardes. Le pedí a René que iba a comentar sobre las giras. Estuve con Delfina, que se triunfó en el Estado de México, en 90 municipios. Era difícil ir a estos municipios, por ejemplo, a Tlacomulco, yo creo que todo el mundo lo ubica, o Valle de Bravo, o X municipio de esos 90. Y aquí mismo de la ciudad, ir a Iztapaluca o ir a estos municipios, desde Tlalpan, se hacen 2 o 3 horas. Pues allá a Tlacomulco no se diga, pero claro que Delfina hizo un recorrido, iba a 2 o 3 municipios de la zona. Fueron 90 municipios dentro de la campaña y de la precampaña. ¿Qué hacía Conrado? Comercializar libros, como lo vengo haciendo desde hace 50 años. Y libros antes comercializaba revistas, Proceso y 50 revistas más, entre ellas la revista Harvard, Newsweek y muchas publicaciones. Tenía yo una empresa internacional, pero ahora ya la gente que tenía, hay algunos que ya nos dejaron, porque ya estaban grandes. Y ahora estuve en Guadalajara esta semana, ahí en el precioso explanada del Hospicio Cabañas, acompañando a Claudia. Llevé su libro, un libro que mucha gente ya lo ha leído y otra gente que no. ¿Qué encontré en Jalisco, allá encustando a la gente? Muchas mentiras en contra de Claudia. O sea, así por subterráneo, los medios de ahí, que yo nomás llegué en la mañana y en la tarde estaba de regreso, así como lo hice en Jalapa igual. Ayer estuve en Jalapa y en la tarde me regresé. A las 10 de la noche ya estaba aquí allá en San Lázaro. ¿Qué van a encontrar en el último libro? Algunos ya lo leyeron, otros no, algunos hasta se los regalé y a otros se los vendí, pero somos muy flojos para la lectura. Aquí vienen las principales obras de Claudia, que no fue nada fácil. Hacer el segundo piso en el periférico, sucedió algo, ahí salieron las señoras de las cazuelas que aprendieron por allá en el sur de la América Latina. No le permitían a Claudia. ¿Por qué andaba yo ahí? Porque yo trabajaba para Proceso y dentro de esos mítines yo hacía contactos para darles el servicio semanal. Entonces, no fue nada fácil. Salieron las señoras allá de Las Águilas, de San Ángel, de todas las señoras ricachonas que tienen tiempo para andar ahí con las cazuelas y que no le iban a permitir. Afortunadamente Claudia no se dio por vencido, hizo esa obra que le costó, parece que algo así como 3,000 millones de pesos.
Eso estaba para poder revisar las cuentas a 10 años. Sin embargo, en 7 meses pusieron a la disposición de la gente la información. Esa fue una obra. Yo participé como Contralor Ciudadano en la del Metrobús, que viene del Caminero hasta Indios Verdes. Son 30 kilómetros. Ahí también fue un bronconón porque los choferes y los concesionarios de los camiones y microbuses no permitían. Sin embargo, ella le echó todas las ganas del mundo y pudo convencer a estos grupos para poder hacer esa línea que es muy cómoda. Antes yo, para ir a Indios Verdes, tenía que agarrar como 4 o 5 transportes, porque salgo mucho a los municipios cercanos, llámese Pachuca, llámese Toluca, llámese todo esto. Pero ahora esa línea, ustedes por un solo boleto se van hasta Indios Verdes, es muy cómodo. En la discusión de que cómo tenían que ser los vagones, yo había ido a Cuba y había aprendido cómo eran los autobuses allá. Los autobuses, como los camiones que había aquí antes, tenían 2 o 3 puertas, 2 en medio y una puerta pequeña atrás y otra puerta pequeña adelante, la de acceso. Y sin embargo, así fue, le hicieron muchas puertas a cada vagón del Metrobús y ha sido con mucha facilidad. Entonces, Claudia es una señora emprendedora, y en todas las obras le han puesto peros, igual que al presidente. Llámese aeropuerto el AIFA, llámese, a todo le han puesto peros, porque el PAN y el PRI solo saben eso decir. Pero yo les pido les pido pues que lean los libros de Claudia, porque allá la acusaron en Jalisco de que está casada con un hijo de Andrés Manuel, y como es la nuera, por eso es la favorita. Y que un hijo es ratero y el otro es borracho. Entonces, pues son puras mentiras, porque en este libro viene la familia que tiene Claudia, sus 2 hijos. Viene una foto de cuando ella estuvo allá en Estados Unidos haciendo su posgrado. Bueno, hay mucho que platicar, pero mejor lean los libros y sean firmes y no se crean mucho lo que digan los medios. Todavía que hay algunos 2, 3 que me preguntan, oye, ¿es cierto eso? ¿Y saben por qué? Porque no se documentan, porque no leen, porque no entienden y se creen de lo que dicen los medios chayoteros. Pues muchas gracias, porque somos como 20 ahorita que van a hablar y ya otro día tendremos más oportunidad de comentar. Muchas gracias. Les cedo. Muchas gracias, compañero Conrado López, por esta información, pero recuerda que ya estamos en veda. Ahora le cedemos el micrófono para que nos hable sobre temas financieros al compañero Carlos Nieto. Hola, buenas noches, muchas gracias. Vamos a precisar un poco sobre la información de los medios de información. En una nota, un medio de información, concretamente el medio A21.com, habla sobre Mexicana de Aviación y bueno, hace un par de comentarios ahí que queremos precisar. Uno de ellos afirma que alcanza casi el 70% de la dispersión por la paga de la marca mexicana, pero hace mucho énfasis en una persona que fallece, que estaba formada en la fila y fallece antes de cobrar su billete de depósito. Esta parte no es tan ortodoxa, o quizás no debería parecer. Yo pienso que sí es una situación real, sin embargo, es muy importante tomar en cuenta pues la nota periodística sin ofender ahí a las personas, ¿no? Y aquí nosotros lo que queremos precisar es que de no haberse tomado esta decisión oportuna por parte de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sin esta negociación hoy en día seguirían sin recursos económicos todos los exempleados, puesto que el tiempo no detendría su marcha y bueno, los compromisos, las deudas siguen avanzando y no tenían esperanza de solución. Así pues, después de 13 años están ya recibiendo un ingreso, como bien dice esta nota, están recibiendo un ingreso que nadie tenía considerado de los exempleados tener en su mano. Y la otra es que adicionalmente sigue una carpeta de investigación donde es denunciado por administración fraudulenta al accionista mayoritario de Mexicana de Aviación, Gastón Azcarra Andrade, por no cubrir los fondos para pensionados y jubilados, es decir,
los pasivos laborales de la empresa. Y bueno, aquí vamos a precisar quién es Gastón Azcárraga Andrade, puesto que no se precisa. Gastón Azcárraga Andrade es un empresario mexicano hoy prófugo de la justicia, que fue propietario y directivo del grupo Posadas y Mexicana de Aviación, y bueno, desde el año 2014 se encuentra prófugo, y bueno, en tan solo 5 años esta persona llevó a la aerolínea más antigua de México a una crisis financiera que derivó en la quiebra. Nosotros platicamos que en otro orden de ideas o de noticias, el medio de información Forbes Staff, en una nota del 10 de agosto, publicó que el gobierno mexicano anunció un acuerdo histórico con los más de 7,400 trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación. De igual manera, El Economista anunció que la Junta de Conciliación y Arbitraje entregará cheques a 7,400 trabajadores de Mexicana de Aviación como parte del acuerdo de compra de la marca por parte del gobierno. Con estas acciones, esto es lo realmente importante hoy, que se concluye este conflicto entre Mexicana de Aviación y sus empleados, puesto que ya les están entregando cheques a todos y cada uno. Y bueno, hoy los exempleados tendrán ingresos después de 13 años de no contar con ingresos por parte de su empresa. En otra nota y en otro tema, hablando de remesas del extranjero, principalmente de los Estados Unidos, Los Angeles Times, en una nota del 24 de agosto, afirma que los últimos 4 presidentes mexicanos, incluido el actual, han festejado la llegada e incremento casi constante de las remesas que envían los paisanos desde Estados Unidos a sus familiares en México. Adicionalmente, las cantidades que maneja simple y sencillamente no pueden ser remesas de familiares. Estas transferencias se esconden en otras actividades ilícitas, como lavado de dinero de organizaciones criminales. Y bueno, finalmente afirman que si las remesas contribuyen a reducir la pobreza, lo menos que esperaríamos es que al incrementarse tanto las mismas, la pobreza disminuiría. Bueno, aquí como comentarios al respecto podemos citar la realidad actual y podemos afirmar en ese sentido. Efectivamente, durante los 3 presidentes anteriores vimos únicamente pérdidas en el poder adquisitivo, depreciación del peso y crecimiento del dólar. Hoy en día se ha revertido esa tendencia. Hoy el peso se aprecia frente al dólar, lo cual es evidente. Durante junio el tipo de cambio llegó a 17 pesos con 29 centavos por dólar, un 13% menor frente al mismo periodo del año pasado. Nuestros paisanos en los Estados Unidos confían en las decisiones y en el modelo económico de este gobierno de la Cuarta Transformación llamado Humanismo Mexicano, y la mayor evidencia de ello es que mes con mes se incrementan los envíos de dinero. Eso lo indican las cifras oficiales. En junio de este año ingresaron más de 5,500 millones de dólares por concepto de remesas familiares, es decir, un alza de un poco más del 8% respecto al mismo mes del año pasado. Evidentemente esto es una acción en favor del poder adquisitivo de las familias. Adicionalmente, entre el año 2016 y 2022, cerca de 5,4 millones de personas salieron de la pobreza extrema, es decir, de los 52 millones que presentaban carencias económicas y sociales en 2016, se redujo a 46 millones para 2022. Esto es la fuente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Desde luego que las remesas han contribuido a reducir la pobreza. El rezago es enorme, por lo tanto el trabajo también lo es, pero este es un buen avance y es totalmente evidente. En días pasados comentamos aquí que estamos seguros de que quedará en la historia este gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha permitido un proceso de crecimiento con equidad, y hoy nuevamente aquí lo reiteramos. En otra nota económica, igual sobre las remesas del 6 de agosto, por El Economista hablan del superpeso y la inflación que afectan las remesas. Afirman que la apreciación del peso frente al dólar, a la par del efecto, el alza de precios, afecta el poder adquisitivo para los migradólares. Comentan sobre la inflación del 5%, que disminuye el poder adquisitivo familiar. Y bueno, estas notas parecen más un ataque al modelo económico del gobierno de la Cuarta Transformación, porque la realidad nos muestra algo un poco diferente.
En lo que se refiere al poder adquisitivo, en el gobierno federal se han tomado medidas al respecto. Una de ellas es, a través de la Financiera para el Bienestar, antes Telecom, se creó un producto exclusivo para captar las remesas de los paisanos de los Estados Unidos, con un beneficio directo a favor del poder adquisitivo familiar, comprando sus remesas a un tipo de cambio justo y con una disminución de las comisiones a un costo de $3.99, cuando en promedio esta comisión es por ahí de $14. En lo que se refiere a la inflación, para el primer semestre de este año, la atracción de inversión extranjera directa fue de poco más de 29,000 millones de dólares, un crecimiento del 41% respecto al mismo periodo del año pasado. Si no hubiese control de inflación, simplemente no existiría confianza de los inversionistas extranjeros para atraer aquí sus capitales a nuestro país, y los inversionistas nacionales llevarían sus capitales a otros países donde tuvieran más certidumbre de recuperar su inversión. Y bueno, finalmente, en notas económicas de nuestro país, en el estado de Querétaro, el nearshoring, el cual hemos comentado aquí, atrae algo así como 89,000 millones de pesos en nuevas inversiones para los sectores de alimentos y bebidas y tecnologías de información y comunicaciones. Es decir, aquí se registran importantes proyectos. Y bueno, a pesar de que se dice que por el valor del peso las exportaciones no crecen, bueno, a pesar de que el valor del dólar ha disminuido, las exportaciones mexicanas han crecido en un 2.9% al mes de julio. Es decir, se han incrementado las exportaciones mexicanas al extranjero. Y bueno, finalmente, respecto al valor del dólar, el día de hoy, lunes 28 de agosto, amanecimos a 16.77 pesos por dólar, una cifra inferior a la obtenida el 4 de julio de este mismo año. Es decir, este tipo de cambio fue fijado así por el Banco de México, y bueno, lo que estamos observando es que el precio se aprecia por debajo de los niveles a julio de este mismo año. Bueno, hasta aquí el comentario. La única razón de hacerlo es pues para estar medianamente informado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por esta información tan relevante en temas financieros. Se integraron con nosotros aquí en el presidio nuestra compañera de la organización Presidentas MX, Susana Cueto, de la alcaldía Coajimalpa. Bienvenida. También nos acompaña la concejal por esta misma alcaldía, Joana Beltrán. Nos acompaña el dirigente, uno de nuestros dirigentes en Coajimalpa, el compañero Francisco Zárate Saldívar. Se integra con nosotros en el presidio, también concejal en la alcaldía de Coajimalpa, el compañero Enrique García. Bienvenido. Le cedemos ahora el micrófono a nuestra compañera Matilde. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Es un placer dirigirme a todos ustedes. Agradezco infinito la oportunidad al profesor René. Pues bueno, en esta ocasión está sucediendo algo sumamente interesante aquí en esta alcaldía de Benito Juárez, que como todos sabemos es la cuna del yunque, de los panistas, y que pues gracias a sus malas acciones existe una realidad muy evidente en la que pues estos personajes, atendiendo en muy mala hora todas sus omisiones, pues nos están dejando una oportunidad real para que ese gran reinado que han tenido, ese cacicazgo, termine aquí en esta alcaldía. Es muy importante hacer notar que la labor que hacen nuestras compañeras a través de participación ciudadana, que de verdad es loable, porque todos los días, a todas las horas, 24/7, ahí están, y todo se ha reflejado
en que la gran mayoría de los representantes vecinales, que ahora se denominan Comité de Participación Comunitaria, son prácticamente más de la mitad que no van con la alcaldía. Y todo esto definitivamente es el fruto del esfuerzo de muchísimos compañeros, de muchísimos vecinos que en determinado momento dicen, pero ¿cuándo van a caer? ¿Cuándo vamos a tener oportunidad los vecinos, los ciudadanos de a pie, que estamos en contra de que estas malas prácticas continúen? ¿Por qué? Porque simplemente es una realidad que nos afecta a todos los vecinos de esta alcaldía. Afortunadamente, pues bueno, se abren estos espacios vecinales a través de las elecciones de la Copaco y me han compartido su experiencia, que tiene más de 15 años que esto no ocurría. No es una casualidad porque, insisto, yo creo que los peores enemigos de los panistas pues son ellos mismos. Es una oportunidad que creo debemos de aprovechar para también al mismo tiempo, sin querer convencer a nuestros vecinos, que ellos están, a otra parte de nuestros vecinos que sí están sumamente convencidos de que en realidad ellos sí son una buena opción. En el momento en que se empieza a otorgar esa apertura para que por ellos mismos se convenzan, ahí está el resultado. Es un escenario que es el fruto de muchísimos años de lucha, de entregar tiempo, de entregar una convicción, y a través de una fórmula muy bondadosa, que es la de tender puentes. No podemos vernos entre ciudadanos, entre vecinos como enemigos, con esta polarización a la que ellos le apuestan. El tender puentes de comunicación, el llegar con una bandera genuinamente ciudadana, es lo que ha generado que este escenario en determinado momento va a ser la diferencia. No estoy compartiendo una experiencia con una victoria barata. Definitivamente, insisto, es el fruto del trabajo de muchas personas que en este momento no están, como lo es Emita Ferrer, como lo es Mina Matus, ellas principalmente. Entonces, aquí estoy para compartir que no importa cuál sea el escenario, cuando nos conducimos de una manera genuina, de una manera congruente, pues estos son los resultados en los que no es tan necesario hacer una campaña, porque el trabajo es el que acompaña al discurso que uno pueda entregar a la ciudadanía y marcar la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Matilde Figueroa, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Marisela Contreras Julián. Muy buenas noches a todas y a todos. La verdad es que me da mucho gusto que el profe haya cambiado las reuniones para los lunes, porque eso me permite flexibilidad para acompañar más seguido estas reuniones, que he seguido por las redes sociales y siempre estamos informados. Me pidió el profesor que hablara un poco sobre el tema de los libros de texto gratuito. Hoy es un día muy particular, porque en casi poco más de 232,000 escuelas se han incorporado para el ciclo escolar alrededor de 25 millones de alumnas y alumnos en la educación básica. Pero también estamos hablando de un
gran número de maestras y maestros, que son alrededor de 1.200.000 hombres y mujeres que están al frente del grupo. Y entonces esto nos lleva a decir y a echarle cuenta si son 25 millones de niñas y niños, que alrededor de 5 libros de texto para cada niño, nomás echémosle las cuentas de cuántos libros se tienen que distribuir y el esfuerzo que eso implica para el gobierno. Estos libros están ya dentro de las escuelas, se repartirán a las niñas y a los niños, pero esta gran polémica que se ha desarrollado en torno a los libros de texto, esta gran campaña de los comunicadores, de las redes sociales y de asociaciones como la Asociación Nacional de Padres de Familia, que son los padres de familia de la élite, no de las niñas y de los niños que van a nuestras escuelas públicas, y eso es algo que es importante que lo tengamos claro. Esta campaña pues se basa en muchos rumores, en especulaciones y en mentiras, porque han presentado imágenes de libro de texto que ni existe. Y entonces también decir que pues se ha convertido en un tema de los partidos políticos de oposición y que hay que tener en su claro contexto que pues lo que buscan es perjudicar a la educación, perjudicar a la cuarta transformación. Y entonces una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es conocer algunos de los temas. Son muchísimos y no se alcanzan a trabajar en una sola reunión, pero hay que hacer una vinculación. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una propuesta para hacer la reforma educativa de este país y se transformaron las leyes y se incorporaron temas muy importantes que hoy están reflejados en los libros de texto. Primero, hay garantías en la educación, que es una educación científica, que es una educación incluyente, que es gratuita y que establece unos temas como los derechos humanos, la igualdad de género, la no discriminación, el combate a la violencia, entre pares, y que estos elementos están incorporados en los libros de texto. Por ejemplo, yo quisiera decirles que una de las cosas más importantes es que los libros reconocen que en nuestro país hay 68 comunidades indígenas que tienen su propia lengua y que están establecidas en estos libros de texto. Y este es un gran cambio porque tenemos textos en otomí, tenemos textos en náhuatl, y es un reconocimiento también a nuestra historia y a nuestras niñas y niños que están en las comunidades indígenas. También esto es importante porque tiene que ver con las lenguas maternas de una buena cantidad de niñas y niños de nuestro país. Otro tema que es muy importante es que se combaten temas que van horadando y que por primera vez se incorporan de manera clara para que nuestra sociedad sea una sociedad más igualitaria, más equitativa, menos discriminadoras. Entonces, se establecen allí los elementos que nos permiten hacer frente al racismo, a la discriminación, a la descalificación de las unas y los otros. Algo que para mí, que he trabajado los temas de género y que está incluido allí, es el tema de la educación sexual. En un país donde los niveles de abuso sexual a las niñas y a los niños en las escuelas, pero también en las casas, pero también con las personas cercanas, de pronto pensamos que los abusos sexuales a las niñas y a los niños se dan por alguien que pasó por allí. No, en realidad son las personas cercanas, incluidos los padres. Y entonces, en este sentido, la educación sexual integral que se plantea en los libros, obviamente es de acuerdo a la edad de cada niña y niño. Si estamos hablando desde educación inicial, hay que hablarles a las niñas y a los niños por cómo se llaman las partes de su cuerpo. Porque cuando son más grandecitas o grandecitos y han sufrido alguna violencia sexual, deben aprender a decir qué es lo que los pasó
y eso es un elemento muy importante que está incluido en los libros de texto y que está en la escuela. La educación sexual es importante porque además necesitamos que nuestras niñas y nuestros niños adolescentes no se queden embarazados, que no estén madres jóvenes que truncan su vida, porque finalmente también hay que verlo desde esta visión de género. Quienes se quedan con la responsabilidad en su mayoría son las mujeres, son las jóvenes que truncan sus estudios y que después tienen grandes consecuencias para su vida porque hay miseria, porque no tienen capacitación para ser contratadas en empleo y se vuelve un círculo de pobreza que tenemos que romper a partir de la educación. Se incorpora también el lenguaje incluyente. Eso es muy importante. Lo que no se nombra no existe y necesitamos nombrar a las mujeres y a los hombres en este país y en el mundo. Y entonces hablar de mujeres y de hombres nos va a permitir ubicarnos en igualdad de condiciones. Pero además también se habla de igualdad de género y se establecen los mecanismos para que no haya violencia contra las mujeres desde los primeros meses de vida. Y eso es importante porque la violencia se aprende y lo que tenemos que hacer en la escuela es enseñarnos que la violencia no es normal, que la violencia no es natural y esto se hace a través de la educación como parte de la responsabilidad del Estado. Y bueno, también el tema de los modelos de familia, no solamente por las familias diversas, que eso es importante, sino porque tenemos muchos tipos de familia y todas son válidas. Las familias donde a veces falta el papá y la mamá y la hermana mayor se queda al frente de la familia o el hermano mayor, o los abuelos y abuelas que se responsabilizan de sus nietos, en fin, todos los tipos de familia que también están contenidas en el caso de la Ciudad de México con el tema de, y ya en muchos estados, el tema de los matrimonios igualitarios, que nos hace ver que hay diferentes tipos de familia y que no hay unas que sean mejores o peores, sino que tiene que ver con que las familias tengan una sana convivencia, con que no haya violencias familiares y que las violencias de género desaparezcan. Podríamos hablar mucho, pero si ustedes gustan en otra ocasión, con mucho gusto. Yo la invitación que haría es a que todas y todos veamos estos libros de texto de nuestras niñas y de nuestros niños, porque también vamos a aprender, que veamos los libros de nuestras hermanitas y de nuestros hermanitos. Creo que apropiándonos todas y todos de los libros de texto vamos a tener muchos argumentos para hacer frente a esta andanada de la derecha en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Marisela Contreras, por hablarnos de este tema, que ya era necesario cambiar esos libros. Y hablando de libros, pero no de libros de texto gratuitos, sino de libros que hablan sobre campañas, el compañero don Paco, que está aquí presente, trae una serie de libros que pueden adquirir con él. Continuando, le cedemos la palabra a la compañera Maite Camacho, coordinadora de las Juventudes del MNE. Hola, ya. Buenas noches, profesor, honorable presidium, dirigentes. Gracias, Miguel, nuevamente. Como siempre, un gusto estar con ustedes, compañeros y compañeras. Vengo a hacerles un par de invitaciones. La primera es invitarles a todas y todos para que puedan incluir a sus jóvenes a la estructura de juventudes del MNE. La semana pasada sostuve una reunión con el profesor René. Vamos a empezar a establecer comunicación con los dirigentes de las diversas alcaldías en la Ciudad de México para que puedan incorporar a sus jóvenes a las actividades. Y relacionado a esta iniciativa, pues nos vamos a reunir este sábado en el Foro Aztlán a la 1 de la tarde. Vamos a estar ahí reunidos los jóvenes para tener pues una
dirigir, esta estructura, hacer planificación de diversas actividades, así que les invitamos a que participen. Queremos fortalecer la estructura juvenil en la Ciudad de México, entonces es muy importante que puedan transmitir esta información, igual a los que nos están viendo en las redes sociales, para que puedan formar parte de este proyecto. Y relacionado a esto, pues recordar que el 18 de noviembre vamos a tener un evento deportivo, así que este sábado vamos a hablar de esta tarea y de las demás que se van a venir en las juventudes del MNE. También comentarles que la semana pasada me hicieron una invitación con una fundación que se llama Vitae. El profesor me permitió transmitirles esta información, me tomaron en consideración justo por el tema de la dirigencia en juventudes, y este es un evento muy importante. El 11 de noviembre se va a llevar a cabo en el Zócalo capitalino, en donde se van a reunir juventudes a nivel nacional con el objeto de poder fomentar los principios y valores que tanta falta nos hacen en la sociedad. Ya lo comentó la compañera Marisela, ¿no? El cambio en los libros de texto y cómo va a fomentar estos principios que tanta falta hacen. Así que este evento pues es muy importante. Esta fundación es internacional. La reunión fue con el presidente Luis Quinelli, a quien le agradezco la invitación para formar parte de este proyecto, y pues ya les estaré compartiendo esta información. Se van a registrar los jóvenes a través de una aplicación, y de verdad va a ser un evento muy importante porque se ha llevado a cabo en diferentes países, se ha llevado a cabo en Argentina, en Roma, en España, y ahora viene a la Ciudad de México. Entonces son bienvenidas y bienvenidos todos los que gusten participar. Vamos a seguir trabajando en pro de las juventudes. Los esperamos este próximo sábado a la 1 de la tarde en el Foro Aztlán. Gracias. Muchas gracias, compañera Maite Camacho, por estas invitaciones. Y ahora, para temas internacionales, ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Sandra Ruiz. Hola, buenas noches, compañeras y compañeros del Movimiento Nacional por la Esperanza. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes un análisis detallado sobre la reciente cumbre de las BRICS, que tuvo lugar en Johannesburgo, Sudáfrica, el 22 al 24 de agosto del 2023. En esta reunión, los líderes de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, discutieron una amplia gama de temas y acudieron importantes declaraciones y acciones conjuntas. Permítanme resumir y analizar los aspectos más relevantes de esta cumbre. Las BRICS representan un bloque de naciones con una creciente influencia en la economía global. Juntos conforman el 25% del PIB mundial y el 16% del comercio global, además de ser el hogar del 42% de la población mundial. La cumbre de este año enfatizó su intención de expandir aún más su presencia y relevancia en la arena internacional, por lo que les voy a compartir las principales temáticas de discusión. Primero, tuvimos las monedas nacionales en el comercio internacional. Los BRICS plantean una posibilidad de adoptar monedas nacionales en el aspecto internacional, lo que fortalecerá sus medidas macroeconómicas, coordinando y movimientos e instrumentos de pago locales. Esta iniciativa busca diversificar y fortalecer la autonomía financiera de cada bloque. Por otro lado, tenemos la reforma de instituciones internacionales. Los líderes de las BRICS convocaron a una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para incluir al país del sur global, y también agregaron las reformas de las instituciones derivadas de las Bretton Woods, con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Esto refleja su deseo de una representación más equitativa y toma de decisiones globales. Por otro lado, tenemos la expansión y nuevos miembros. En una movida significativa, las BRICS decidieron incluir a Egipto, Argentina, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos como miembros del bloque a partir del 2024. Esta expansión refleja una creciente influencia y su objetivo de ampliar su presencia en espacios geográficos relevantes. Por otro lado, también tenemos la desdolarización y nueva moneda de referencia. La cumbre destacó el proceso de desdolarización en el comercio interno del grupo. También se discutió la adoptación de una moneda de reflexión para el bloque, lo que podría reducir la dependencia del dólar estadounidense en las transacciones internas. Por otra parte, tenemos las instancias geopolíticas y diferencias internacionales.
Las BRICS no solo representan una significativa fuerza económica, sino también una propuesta geopolítica multipolar. Sin embargo, existen diferencias internas, especialmente en términos de expansión y conformación de una moneda común, puesto que China busca una expansión más agresiva, mientras que Rusia prefiere un enfoque gradual. Por otro lado, tenemos el impacto en África y disputas globales. La invitación de Sudáfrica y la expansión de las BRICS adquieren relevancia en el medio de conflictos en la región de Sahel y los cambios de los suministros energéticos derivado de la situación en Ucrania. La presencia de países africanos y la relación estratégica como relaciones en el Indo-Pacífico y Atlántico Sur se suman a la complejidad geopolítica. Para cerrar, la 15ª Cumbre de las BRICS marca un hito en su evolución como un bloque influyente en la geopolítica y la economía global. Sus discusiones y decisiones apuntan a un deseo de mayor autonomía financiera, equidad en la toma de decisiones internacionales y una expansión estratégica en los espacios geográficos relevantes. Es esencial que México, como parte de la comunidad internacional, siga atentamente estos desarrollos, ya que podría tener implicaciones en nuestra política exterior y en economía mundial. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Sandra Ruiz, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Alejandro Osorio, desde Oaxaca. Buenas noches, compañeros y compañeras. Profe, muchas gracias por permitirme la oportunidad de estar aquí con ustedes y de la invitación. Más que nada, un cordial saludo desde Oaxaca. Estamos pendientes de todo el contexto nacional, principalmente en lo que se aproxima, que es ya la elección de nuestro futuro candidato o candidata a la presidencia de la República, que esto ha ocasionado un divisionismo al interior del propio partido de Morena, incluso aquí en el MNE, habemos compañeros que estamos de un lado o del otro lado, al cual yo pediría un tema de unidad y al final quien salga triunfador nos una, no que nos divida. Eso es un factor importante en la cotidianidad y en la política, porque si nosotros agarramos partido y puede ocasionar una fractura que al grado que no podemos alcanzar el objetivo que nos planteó el propio presidente de poder alcanzar la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y eso es algo fundamental para poder continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Muchísimas gracias, breve para poder continuar. Muchas gracias, compañero Alejandro Osorio. Continuamos y le cedemos el micrófono a nuestro enlace en el estado de Yucatán, al compañero Noé Flores. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, presidium, profesor? Muy buenas noches. Les comento que el día 24, jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de este mes estuvimos recorriendo el estado de Yucatán en algunos municipios acompañados de la estructura del MNE, como es con nuestro amigo Filiberto García, que es el enlace estatal, como es con el licenciado Vidal Arturo Quintal, que les mando un saludo, es enlace metropolitano, con Manuel Canal, que es coordinador de asuntos religiosos, con Rosario Cano, coordinadora de mujeres, y así varios coordinadores de los diferentes municipios. Les comento que recorrimos Unucmá, Canacín, Mascanú, Mérida, Ocuscap, Tecanto, Tecash, Tetis, Tizcocop, Progreso. También les comento que tuvimos unas grandes reuniones ahí con el presidente evangélico de las iglesias evangélicas, que es el pastor y obispo Víctor Villanueva, y con uno de sus pastores, Manuel Vallejo. Ellos le mandan un cordial saludo al profesor René Bejarano, le mandan el comentario de que ellos están con toda la disposición, se están sumando al gran proyecto del Movimiento Nacional por la Esperanza, nos están apoyando con caravanas médicas dentro de los municipios en los cuales ya tenemos presencia, que ya son 13 municipios. Seguimos caminando con mucho éxito, es muy bien recibido el Movimiento Nacional por la Esperanza. De igual manera,
el partido Morena, que ha ido creciendo, estamos haciendo estructura del MNE, pero aunado igual con Morena. Les mando un cordial saludo a todos los compañeros y coordinadores del estado de Yucatán y pronto regresaremos por allá. También les comento que va a haber una cumbre de pastores a nivel internacional aquí en la Ciudad de México, en la cual están haciendo una propuesta a nuestro líder, el profesor René Bejarano, para que haga una ponencia. Pronto nos dirán en qué lugar y en qué fecha. Pero los evangélicos a nivel país quieren estar al lado del Movimiento Nacional por la Esperanza y así lo está aceptando nuestro profesor y presidente aquí, René Bejarano Martínez del MNE. Un saludo y quedo para ustedes, Noé Flores, servidor. Muchas gracias, compañero, y enhorabuena por los trabajos que vienen realizando en el estado de Yucatán. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Susana Cueto, de la alcaldía Coajimalpa. Gracias. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Muchas gracias, querido concejal. Gracias, Jesús. Yo nada más rápidamente quiero presentarme. Soy Susana Cueto. Tengo una organización de mujeres en los 32 estados de la República y ahora en Washington acabamos de abrir, se llama Presidentas MX. En Presidentas MX buscamos impulsar a las mujeres a lugares de poder y creemos que los tiempos ya cambiaron. No voy a hablar mucho más justo por no romper la veda, pero pues ya saben con quién estoy. Y feliz de sumar, de construir todo lo que sea a favor de las mujeres, todo lo que sea a favor de México. Siempre podrán contar conmigo y vamos a seguir construyendo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, compañera Susana Cueto, y bienvenida. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre es un gusto compartir con todos ustedes esta Asamblea Nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza. En cuanto al Estado de México, comentarles que le hemos dado seguimiento puntual a las actividades de la maestra Delfina Gómez, nuestra aún gobernadora electa del Estado de México. Platicarles que a través de la bancada de Morena, del PT, del Verde Ecologista, los diputados también sin partido han hecho una propuesta de una nueva ley orgánica administrativa pública que reformará la estructura del gobierno estatal, buscando evitar la duplicidad de funciones y también generar un ahorro en el erario público. Platicarles que esta reforma a grandes rasgos ha cambiado de nombre a algunas secretarías, pero también de responsabilidades, y en el Estado de México no teníamos una Secretaría del Agua, que dicho sea de paso, en el Estado de México se ha creado pues un gran vicio. Una servidora es administradora y en la administración nos mostraron cómo se hacía una estrategia para una venta, y es generar una necesidad y vender una solución. Y en el Estado de México eso pasa. Regularmente nunca hay agua potable, pero las particulares, las pipas particulares siempre tienen agua que venderles a los mexiquenses. Entonces, esta situación seguramente llegó por una y otra parte a nuestra compañera Delfina, y seguramente por eso ha puesto ímpetu en crear esta Secretaría del Agua, que aplaudimos todos los mexiquenses. Ojalá el Estado de México, que tiene y genera bastante agua, nos sirva para tener este vital líquido para la vida humana de todos y todas. Se creó la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, la Secretaría del Bienestar, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Y en esta secretaría nos muestra la propuesta
que se va a desvincular las propuestas de la construcción de infraestructura hídrica, justamente porque se crea la Secretaría del Agua, y también la educativa. Esa va a estar también a cargo de la Secretaría de Educación, y eso nos da mucho gusto porque de otra manera siempre las obras no se hacen correctamente porque las secretarías tienen otra responsabilidad. Y la Secretaría de Educación, que esta secretaría debemos decir que es muy importante en el Estado de México porque por lo que ya se ha nombrado aquí y nos ha comentado la maestra Dolores Padierna. La Secretaría de la Mujer, que esta no existía, y seguramente se le va a dar unas atribuciones muy importantes. Estaremos al pendiente del desarrollo de la aprobación de esta ley. Y decirles que continúan secretarías muy importantes para el Estado de México, como la Secretaría General de Gobierno, la de Seguridad, la de Finanzas, Salud, Trabajo, Campo, Desarrollo Económico, Cultura, Turismo y la Contraloría. Y por supuesto, algo muy importante en el Estado de México, hoy sí se va a poner hincapié en el tema de la movilidad. Entonces, vamos a esperar la aprobación de esta ley y esperemos que para cuando la maestra Delfina, que se toma protesta, que es el siguiente 14 de septiembre, pues ya esté aprobado y por supuesto para poder desarrollar en todos los sentidos un desarrollo de bienestar en el Estado de México. Platicarles que la maestra Dolores Padierna Luna hoy dio el inicio al ciclo escolar 2023-2024 en el Estado de México. Nos da muchísimo gusto que sea ella quien me dé y les desee mucho éxito a los alumnos, a los profesores y por supuesto que esté impulsando desde su particular persona todos los temas de educación en nuestro estado. Por supuesto, platicarles que ella hizo su posicionamiento en este lugar y promoviendo mucho el tema de la nueva escuela mexicana, y yo me quedo, como ya hay mucha información aquí vertida por nuestra compañera Marisela, con lo importante que ella destacó, que es que esta forma de hacer educación traerá ciudadanas y ciudadanos con valores de solidaridad, de honestidad y de espíritu crítico. Eso es para nosotros muy importante porque estamos en espera de una transformación educativa para todos y todas. Platicarles en cuanto al Movimiento Nacional por la Esperanza, que previo al inicio de clases, en la mayoría de los municipios donde el movimiento tiene presencia, los compañeros con su solidaridad y con su trabajo, pues hicieron de este regreso a clases más amenos para quienes menos tienen, y yo aplaudo su solidaridad y su vocación de servicio de todos y cada uno de mis compañeros y compañeras del movimiento. Por supuesto que participamos en esta cuarta consulta de Morena, en el que juntas y juntos construimos el proyecto de Nación 2024-2030. Este fin de semana se trataron los temas de educación para la transformación, salud, diversidad, feminismo y la participación social. Y comentarles que el próximo domingo será la quinta consulta y les invito a que participemos todas y todos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por estos temas tan relevantes en el Estado de México. Ahora, sin más preámbulo, le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Buenas noches. Quiero agradecer la presencia de muchas y muchos líderes de Fuerza Azteca que dirige el compañero Zeus Vázquez. Me da mucho gusto que estén aquí. Yo tuve la fortuna de conocer a Raimundo, su papá, que
cuando se deterioró el tejido social en el centro histórico de la ciudad y creció un brazo delincuencial, él fue victimado. Desafortunadamente, me da mucho gusto que ahora Zeus haya retomado la batuta, la dirección. Conozco pues bien la zona porque ahí en Bolivia 67 nosotros formamos durante mucho tiempo la Unión Popular Nueva Tenochtitlan y ellos viven en Bolivia 37 y aquí hay muchos vecinos del centro histórico y de otras alcaldías que están organizados y reivindican los derechos de los pueblos indígenas. Me da mucho gusto, aunque Zeus tiene nombre de Dios, pues al final es el Dios del rayo y del trueno, y con Tlaloc no nos hacen ni los mandados. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros de diversas entidades, de Morelos, de Tlaxcala, el enlace con Yucatán, de Oaxaca, la compañera enlace de Veracruz, de Tlaxcala que andan por allá atrás, y desde luego de la Ciudad de México, de las diversas alcaldías. Muchas gracias, bienvenidas y bienvenidos. Tenemos muchos temas que comentar rápidamente en esta ocasión, para no tardarme mucho, porque sé que muchos de ustedes van lejos, viven lejos. En primer lugar, el gobierno federal anunció una queja contra el ministro Luis Aguilar, una queja ante el Pleno de la Corte contra este ministro por su actuar selectivo y dirigido en el caso de una empresa que ha dejado de pagar nada más 25,000 millones de pesos de impuestos. Es el presupuesto de un estado. Se exhibió también que este ministro, sin embargo, suspendió la distribución de los nuevos libros de texto gratuito en Chihuahua y en Coahuila. Fue una decisión arbitraria, injusta, tendenciosa, conservadora y politiquera. Este ministro lleva 8 meses con el asunto de los impuestos de una empresa que no quiere pagarlos. 8 meses. Y sin embargo, admitió y resolvió el recurso de amparo para no repartir los libros en 3 días. Esa es la diferencia y cómo se comportan estas personas que tienen secuestrado al Poder Judicial. Y hay que tener claro de qué se trata y poner este ejemplo. En 3 días dejaron a los niños este ministro dejó a los niños de Chihuahua y de Coahuila sin libros, pero lleva 8 meses que no quiere resolver la controversia para obligar a pagar a un empresario 25,000 millones de pesos. Esa es la actuación de estas personas. También acusan a la Corte de bloquear la recuperación de 55,000 millones de pesos de impuestos. El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina Padilla, denunció que el Poder Judicial de la Federación ha impedido avanzar judicialmente en el 82% de los casos contra 17 grandes contribuyentes que deben impuestos, lo que impide el acceso a 55,000 millones de pesos que se pueden invertir en obras públicas o en acciones sociales. En otro tema, bajaron casi el 20% los homicidios dolosos. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que al corte de julio del 2023, los delitos del fuero federal se han reducido en 24.2% en comparación con diciembre de 2018. El homicidio doloso ha caído 19.9% respecto a julio de 2018. 6 entidades concentran casi la mitad de los homicidios, el 47.8% en el país, que son Guanajuato,
el Estado de México, Baja California, Jalisco, Chihuahua y Michoacán. En este mismo rubro se investiga lo sucedido con jóvenes en Lagos de Moreno. El presidente López Obrador aseguró que en coordinación con el gobierno de Jalisco avanza en la investigación del caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno. Por otro lado, advirtió que hay mucha desinformación sobre la situación de seguridad, pues supuestamente se denunció una nueva desaparición de 5 hermanos, pero ellos mismos aclararon que están en Estados Unidos. Es decir, sí hubo 5 jóvenes que fueron desaparecidos, victimados, pero se inventó luego que había otros 5 y ellos mismos tuvieron que aclarar que se encontraban en Estados Unidos. Pero se les dio mucho vuelo, mucha mala información, muchas noticias falsas, y por eso tenemos que estar atentos a lo que se dice. Por ejemplo, Fox y Loret de Mola anunciaron que se había inundado el aeropuerto Felipe Ángeles y pusieron unas imágenes de un aeropuerto inundado, pero en Alemania. Y ese es el tamaño de la manipulación y cómo tratan de generar un estado de ánimo en contra de la gente. Los mexicanos están a favor de las mañaneras. De acuerdo con una encuesta de Poligrama, el 68% de los mexicanos está a favor de las conferencias mañaneras, 42% las ve a diario, 36% 2 o 3 veces a la semana y 59% considera que es un mecanismo que ayuda a estar informado sobre el país. Y por eso quisieran que no existiera, porque de esta manera se da una información que de otra manera no llegaría a la gente. El presidente López Obrador exhibió como ya dije, la parcialidad en el actuar del ministro de la Corte, ahí hay un error de dedo, Luis María Aguilar, quien resolvió impedir la distribución de los nuevos libros de texto en Chihuahua y Coahuila en cuestión de días, dejando a miles de niños sin el acceso pleno al derecho a la educación, pero en contraste ha bloqueado por 8 meses la discusión del caso de un gran contribuyente, que yo sí puedo decirlo, es Ricardo Salinas Pliego, que es el dueño de TV Azteca y Electra, y que por eso sacó la información totalmente, como dijeran popularmente, jalada de los pelos, de que los libros de texto nos iban a llevar al comunismo. Y así Javier Alatorre, con voz engolada, esta noche en Ecos les anunciamos que viene el comunismo. Y todo es porque Salinas Pliego no quiere pagar sus 25,000 millones de pesos que debe de impuestos y cuenta con la complicidad de ministros de la Corte que son negligentes y que han impedido que se recauden otros 55,000 millones de pesos. Pero eso sí, los ministros de la Corte se dan una vida de reyes, ganan más que cualquier otro funcionario y, como vamos a ver más adelante, incluso un ex colaborador de García Luna que trabaja en la Corte gana más que el presidente, pero no quieren que se paguen los impuestos de quienes deben. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el avance y crecimiento de Morena, el movimiento de transformación, que en solo 4 años logró obtener la presidencia de la República y 23 gobernaturas. Asimismo, de cara al proceso electoral de 2024, en el que se renovarán 9 gubernaturas, recordó que Morena elige a sus candidatos y candidatas a través de encuestas que atienden la voluntad del pueblo. Me voy a pasar a una parte más adelante. Les pongo aquí esta publicación que salió en el periódico Reforma de una encuesta que tiene que ver con lo que estoy mencionando.
El periódico Reforma pues es conocido por ser crítico, simpatizante de la derecha y contrario a la 4T. Por eso es relevante que ahora en esta encuesta salga que en el país las intenciones del voto reflejan que el 53% de la gente simpatiza con Morena y sus aliados, en tanto que con respecto al PRIAN-RD solamente el 43% y el MC 4%. El PRD o lo que queda del PRD pues ya casi está por extinguirse. Con ese porcentaje pues no conservaría el registro. Pero lo importante es que si hoy fueran las elecciones tendríamos la mitad más uno de los votos. Si en nuestro país, como en Brasil, se hubiera segunda ronda, a la primera se resolvería quién ganó la elección. Pero nuestro objetivo es llegar al 66% de la intención del voto. Tenemos que lograr los 2/3 para obtener no solo las gobernaturas, sino la mayoría en la Cámara de Diputados, la mayoría calificada y en el Senado. Con eso podríamos hacer las reformas legales que se quedaron pendientes por los bloqueos de la derecha o incluso convocar a la redacción de una nueva Constitución que consagre ya y consolide a la Cuarta Transformación. De aquí a junio, pues tenemos que crecer 13%. ¿Es posible? Sí es posible. Si mantenemos la unidad, como ya dijo aquí Alejandro Osorio, si en estos momentos de definición, si resulta que en el proceso que se está llevando a cabo y que no se debe hacer publicidad ni propaganda, resulta que gana un compañero o una compañera, todos tenemos que cerrar filas en torno a quien resulte apoyado por la mayoría de la gente. Hoy, este sábado, tuve oportunidad de desayunar con Mario Delgado, me platicó cómo va a ser el procedimiento, no se los puedo detallar, no tiene caso, pero no hay manera de que alguien haga trampa o fraude, ya se podrá explicar después, va a resultar, es una muestra estadísticamente muy grande, 10,000 cuestionarios con una pregunta, 4 casas encuestadoras y lo que resulte pues es una tendencia. La gente, no es una votación, es una encuesta. Y explíquele a los compañeros que estos estudios son científicos, que es como cuando, valga la comparación, vamos al doctor y nos hacemos un examen de sangre y nos sacan un tubito así chiquito y con esa muestra se sabe cómo está toda la sangre y no necesitan sacarnos 1 litro, con unos milímetros se analiza cuál es la composición de la sangre. Pues así, una encuesta se hace con 1,000 cuestionarios, van a ser 10,000 y domiciliario, ni siquiera por teléfono, y además va a estar vigilado. Así es que tendremos que garantizar que haya madurez. Como les he dicho muchas veces, hay que prepararse para ser candidato o candidata, pero es más importante prepararse para no serlo. Ya ven el ejemplo de lo que pasó en Coahuila. El candidato que no ganó la encuesta se inconformó, dividió, al final ni ganó, quedó en tercer lugar, nos hizo perder. Morena no ganó ni un distrito y el PRI conservó la gobernatura. ¿Eso queremos? Pues no. Por eso tiene que haber madurez, responsabilidad. Y ahí está la gente apoyando. Ese porcentaje es altísimo, pero ya para un partido. Ese porcentaje fue el que sacó Andrés Manuel en el 18, pero él, Morena sacó 48%, más o menos 47%. Ahora ya es Morena. Y si hacemos bien el trabajo, pues a lo mejor podemos celebrar además
que ganemos la gobernatura de Yucatán, que es la única entidad del sureste que gobierna a la derecha, y pues de una vez nos seguimos directo a Coajimalpa, recuperar, aprovechando que están aquí muchos compañeros de Coajimalpa, ya para seguir avanzando. Regreso a la exposición en el orden en que iba, me lo salté para poder ejemplificar. También la inflación mantiene ritmo a la baja, que eso es importante. El titular del Ejecutivo informó que la inflación bajó a 4.67 en la primera quincena de agosto, lo que significa que mantiene la tendencia a la baja por 7º periodo consecutivo. Esto es muy bueno porque significa que hay menos riesgo de carestía, rinda más el ingreso, pero además eso le da seguridad, como ya dijo Carlos, a la inversión extranjera. Recordemos que la inflación en mucho se debió a la pandemia y al conflicto, a la guerra en Ucrania, que encareció los granos y otros insumos. Y a pesar de eso, se ha venido apreciando el peso y controlando la inflación. Y esto también es importante decirlo porque acuérdense que hubo una campaña en el 2006 que decía que Andrés Manuel, y la repitieron en el 2012, era un peligro para México, y que iba a caerse la economía, que se iban a ir los capitales, que iba a haber inflación, que Andrés Manuel iba a endeudar el país, que se iba a devaluar la moneda, que iban a quebrar las empresas, que iba a crecer el desempleo, en fin, una catástrofe. Y nada de eso ha pasado, nada de eso. Incluso México es un país que tiene uno de los más altos niveles de empleo del mundo, a pesar de todas las dificultades. Y se ha disminuido en millones la cantidad de personas que estaban en pobreza y que ya no son pobres. Eso también es muy importante que se explique. Pero vamos por más y veamos lo que hace la derecha. El brazo derecho de García Luna en la Corte, que se llama Ricardo Márquez Blas, es colaborador cercano y brazo derecho de Genaro García Luna, quien hoy se encuentra en Estados Unidos preso por delitos de narcotráfico, está a cargo de la administración, seguridad y logística de la Corte y gana más que el presidente, casi 200,000 pesos al mes. Ese es sin contar los bonos y otras prestaciones muchas que tiene este funcionario que no es ministro y que tiene esos antecedentes. En contraste, se anunció la reducción de la pobreza en Guerrero. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que entre 2016 y 2022, la población en condición de pobreza en el estado se redujo en 6.4%, gracias al impacto de los programas del bienestar. Esto significa que 190,000 guerrerenses salieron de la condición de pobreza. Actualmente operan 36 programas federales y 55 subprogramas en beneficio de 1.100.000 personas. Y esto es lo que contribuye a ir bajando la violencia. Aunque también la derecha exagera y como sí hay problemas, hay conflictos, por ejemplo en Michoacán con los limoneros, pero en general ha ido disminuyendo la violencia. Está la estadística y tiene que ver con que se están combatiendo las causas de la violencia y de la inseguridad y no solo las consecuencias. También hay un acuerdo para consolidar el plan de salud como parte de la inversión en infraestructura de salud en Guerrero. Se anunció la construcción de 8 clínicas de hemodiálisis, un nuevo hospital regional de tercer nivel en Acapulco. Aclaro para los que no saben que tercer nivel es ya de especialidad, no vayan a pensar que es de tercera categoría, es de especialidad, un hospital de especialidades del ISSSTE y un nuevo centro de rehabilitación para niños y niñas en Tlapa, este último en asociación con Teletón. Este hospital de Acapulco se va a hacer en lo que era el centro de convenciones, y eso pues también le va a dar empleo a muchas personas. Como ya dijo Marisela, se avanza en el tema de los textos, de los libros de texto gratuito, a pesar del boicot de la derecha.
la titular de la SEP, la maestra Leticia Ramírez, informó que se repartieron ya 95.6 millones de libros de texto para los alumnos de 26 estados. Por determinación judicial, no se pudieron distribuir en Chihuahua, Coahuila, debido a que los gobernadores de estas entidades interpusieron controversia constitucional, mientras que en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán tampoco se distribuyeron por decisión de los mandatarios, aunque yo calculo que esto se irá resolviendo paulatinamente. Se va a tardar, pero al final va a ser muy difícil que se impida que los niños tengan esos libros. Y para ello es importante que las maestras, los maestros y los verdaderos padres y madres de familia exijan que se les entreguen los libros, como ya lo hicieron líderes muy importantes en Chihuahua, que protestaron por la actitud irresponsable de estos gobernadores, que se avance y se vaya resolviendo esta problemática. Hemos seguido trabajando, como ya informó Noé, en todo el país. Sería muy largo retomar todo lo que hacemos cada 8 días, pero resalto, como él ya informó, los trabajos en Yucatán. Sí quiero informar que hicimos un evento muy exitoso el sábado pasado aquí en la Ciudad de México, en el Foro Aztlán. Se llamó Concierto Estrellas con Diversidad, que dirige la compañera Flor del Carmen, que ahí está en la primera foto, que estuvo hace 8 días aquí. ¿En qué consistió este evento? Hay millones de niños, jóvenes y adultos que tienen alguna discapacidad específica, autismo, Down o parálisis cerebral o parecidas. Y las madres y los padres de familia se organizan para que esas personas con capacidades únicas canten, bailen y toquen instrumentos musicales. Y ofrecieron un concierto de casi 3 horas de muy buena calidad, lo que habla de que con apoyo y amor y solidaridad familiar y social se pueden ir resolviendo los problemas y las adversidades. Quiero mandar una felicitación a la compañera Flor del Carmen, que además es jueza de lo civil, que dirige esta asociación, y que si ustedes tienen o conocen a personas que tienen esta complicación, que sus familias tienen, que se acerquen a ella para que les funcione como terapia. Es arteterapia. Lo que se realiza hace que estas personas sean felices porque les permite realizarse. Yo lo pude ver, estuve ahí todo el tiempo, estaban muy contentos. Y esa felicidad que se piensa que sería difícil de conseguir, se logra con el apoyo de las familias y con organización social. Entonces, felicito a la compañera y les mandamos un abrazo por este evento tan importante. También se hizo una asamblea muy grande, muy masiva, en Morelos, del MNE, un día después de que se hizo una marcha de la diversidad. Ahí pues llegaron líderes muy importantes, la hicimos en Temisco. Recordamos a la compañera Gisela Mota, que fue victimada por la delincuencia hace ya casi 7 años. Ella fue electa presidenta municipal después de ser una excelente diputada federal, ganó la elección ahí en Temisco y el crimen organizado la ejecutó un día después de que tomó posesión. Sin embargo, ahora la presidenta es su mamá, Juanita Ocampo, y la organización es muy fuerte ahí en Temisco, como en Yautepec, Cuernavaca y otros muchos municipios. Se hizo una asamblea muy grande. Felicito a los compañeros líderes de Morelos por este evento tan importante que llevaron a cabo el pasado fin de semana. Vamos a seguir trabajando
Este fin de semana nos toca Michoacán, el sábado 2, ahí les mandamos la invitación para que convoquen a los líderes, y ya les había dicho que están invitados a Acapulco con todos los gastos pagados por ustedes, el sábado 9 de septiembre a las 11 para la Asamblea Estatal del MNE en Guerrero. Recuerden, con todos los gastos pagados por ustedes. Así es que serán bienvenidas y bienvenidos. Les mandamos el reporte del nivel de aprobación del presidente, que se mantiene estable. Seguramente va a crecer en estos días por el informe, la publicidad que se hace alrededor del informe de gobierno, pero es importante. Y también el análisis político de los problemas que se viven en el país, los hechos o personajes que significan abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales. Les reitero la importancia de que nos mantengamos unidos. No es este tema el que se va a resolver en estos días de aquí al 6, un asunto personal. Es normal que haya apasionamiento, que haya simpatías, que haya preferencias por X o Y persona, pero lo que importa es el proyecto. Que quien resulte beneficiado con el apoyo de la mayoría de la gente, integre y sume, que no actúe con soberbia ni con sectarismo, que actúe con oficio político, con inteligencia, con estrategia, con responsabilidad, que sume y multiplique los apoyos. Y también que quienes no resulten no caigan en el chantaje, en la presión indebida, en el motín emocional, que pues entiendan que pues a veces se puede, a veces no, y que es muy importante entender que estamos en un proyecto y que lo que importa es el destino del proyecto, que haya responsabilidad y madurez. Les agradezco a todas y a todos los compañeros que están aquí presentes. Vamos a seguir invitando a los líderes de diversas organizaciones, que así como hoy nos acompañan los compañeros de Fuerza Azteca, pues dentro de 8 días se dejen venir los de Hidalgo, los de Oaxaca, o los de Iztacalco, que aquí está Mario, o de Tlalpan, para que estas asambleas también vayan recuperando su fuerza. Y si alguno de casualidad ya de Chiripa quiere ser candidato, pues también para que cuando menos lo conozcan, ¿no? Yo sé que aquí casi nadie quiere ser candidato, pero si alguien de casualidad quisiera, pues aquí tiene un foro para darse a conocer. Les invito a seguir luchando por el buen vivir. Muchas gracias y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal nos ponemos